Bienvenidos a Cafecito y Lectura. Hoy abrimos las páginas del mundo de Sofía, un libro que nos invita a cuestionar todo lo que creemos saber. Comencemos. El jardín del Edén. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. Sofía Amundsen volvía a casa después del instituto. La primera parte del camino la había hecho en compañía de Jorunn. Había hablado de robots. Jorunn opinaba que el cerebro humano era como un sofisticado ordenador. Sofía no estaba muy segura de estar de acuerdo. Un ser humano tenía que ser algo más que una máquina. Se habían despedido junto al hipermercado. Sofía vivía al final de una gran urbanización de chalets y su camino al instituto era casi el doble que el que Jorunn. Era como si su casa se encontrara en el fin del mundo, pues más allá de su jardín no había ninguna casa más. Allí comenzaba el espeso bosque. Giró para meterse por el camino del trébol. Al final hacía una brusca curva que solían llamar curva del capitán. Aquí solo había gente los sábados y los domingos. Era uno de los primeros días de mayo. En algunos jardines se veían tupidas coronas de narcisos bajo los árboles frutales. Los abedules tenían ya una fina capa de encaje verde. Era curioso ver cómo todo empezaba a crecer y brotar en esta época del año. ¿Cuál era la causa de que kilos y kilos de esa materia vegetal verde saliera a chorros de la tierra inanimada en cuanto las temperaturas subían y desaparecían los últimos restos de nieve? Sofía miró el buzón al abrir la verja de su jardín. Sofía a ver un montón de cartas de propaganda, además de unos sobres grandes para su madre. Tenía la costumbre de dejarlo todo en un montón sobre la mesa de la cocina, antes de subir a su habitación para hacer los deberes. A su padre le llegaba únicamente alguna que otra carta del banco, pero no era un padre normal y corriente. El padre de Sofía era capitán de un gran petrolero y estaba ausente gran parte del año. Cuando pasaba en casa unas semanas seguidas, se paseaba por ella haciendo la casa más acogedora para Sofía y su madre. Por otra parte, cuando estaba navegando, resultaba a menudo muy distante. Ese día solo había una pequeña carta en el buzón, y era para Sofía. Sofía Amundsen. Ponía en el pequeño sobre: Camino del Trébol 3. Eso era todo. No ponía quién le enviaba. Ni siquiera tenía sello. En cuanto hubo cerrado la puerta de la verja, Sofía abrió el sobre. Lo único que encontró fue una notita, tan pequeña como el sobre que la contenía. En la notita ponía: ¿Quién eres? No ponía nada más. No traía ni saludos ni remitente. Solo esas dos palabras escritas a mano con grandes interrogaciones. Volvió a mirar el sobre. Pues si la carta era para ella. Pero, ¿quién la había dejado en el buzón? Sofía se apresuró a sacar la llave y abrir la puerta de la casa pintada de rojo. Como era de costumbre, al gato Shere Khan le dio tiempo a salir de entre los arbustos, dar un salto hasta las escaleras y meterse por la puerta antes de que Sofía estuviera a tiempo de cerrarla. Missy, Missy, Missy. Cuando la madre de Sofía estaba de mal humor por alguna razón, decía a veces que su hogar era como una casa de fieras, en otras palabras, una colección de animales de distintas clases. Y por cierto, Sofía estaba muy contenta con la suya. Primero, le habían regalado una pecera con los peces dorados, Flequillo de Oro, Caperucita Roja y Pedro el Negro. Luego, tuvo los periquillos Cada y Pizca.
la tortuga Jovinda y finalmente el gato atigrado Shere Khan. Había recibido todos estos animales como una especie de compensación por parte de su madre, que volvía tarde del trabajo, y de su padre, que tanto navegaba por el mundo. Sofía se quitó la mochila y puso un plato con comida para Shere Khan. Luego se dejó caer sobre una banqueta de la cocina con la misteriosa carta en la mano. ¿Quién eres? En realidad no lo sabía. Era Sofía Amundsen, naturalmente. Pero, ¿quién era eso? Aún no lo había averiguado del todo. ¿Y si se hubiera llamado algo completamente distinto? Ann Knudsen, por ejemplo, en este caso, habría sido otra. De pronto, se acordó de que su padre había querido que se llamara Sinov. Sofía intentaba imaginarse que extendía la mano presentándose como Sinov Amundsen, pero no servía. Todo el tiempo era otra chica la que se presentaba. Se puso de pie de un salto y entró en el cuarto de baño con la extraña carta en la mano. Se colocó delante del espejo y se miró fijamente a sí misma. Soy Sofía Amundsen, dijo. La chica del espejo no contestó, ni con el más leve gesto. Hiciera lo que hiciera Sofía, la otra hacía exactamente lo mismo. Sofía intentaba anticiparse al espejo con un rapidísimo movimiento, pero la otra era igual de rápida. ¿Quién eres?, preguntó. No obtuvo respuesta tampoco ahora, pero durante un breve instante llegó a dudar de si era ella o la del espejo la que había hecho la pregunta. Sofía apretó el dedo índice contra la nariz del espejo y dijo: «Tú eres yo». Al no recibir ninguna respuesta, dio la vuelta a la pregunta y dijo: «Yo soy tú». Sofía Amundsen no había estado nunca muy contenta con su aspecto. Le decían a menudo que tenía bonitos ojos almendrados, pero seguramente se lo dirían porque su nariz era demasiado pequeña y la boca un poco grande. Además, tenía las orejas demasiado cerca de los ojos. Lo peor de todo era que ese pelo liso le resultaba imposible de arreglar. A veces su padre le acariciaba el pelo llamándola la muchacha de los cabellos de lino, como la pieza de música de Claude Debussy. Era fácil para él que no estaba condenado a tener ese pelo negro colgando durante toda su vida. En el pelo de Sofía no servían ni el gel ni el spray. A veces pensaba que le había tocado un aspecto tan extraño que se preguntaba si no estaría mal hecha. Por lo menos había oído hablar de su madre de un parto difícil. ¿Era realmente el parto lo que decidía el aspecto que uno iba a tener? ¿No resultaba extraño el no saber quién era? ¿No era también injusto no haber podido decidir su propio aspecto? Simplemente había surgido así como así. A lo mejor podía elegir a sus amigos, pero no se había elegido a sí misma. Ni siquiera había elegido ser un ser humano. ¿Qué era un ser humano? Sofía volvió a mirar a la chica del espejo. Creo que me subo para hacer los deberes de naturales, dijo, como si quisiera disculparse. Un instante después se encontraba en la entrada. No, prefiero salir al jardín, pensó. Missy, Missy, Missy. Sofía cogió al gato, lo sacó afuera y cerró la puerta tras ella. Cuando se encontró en el caminito de gravilla con la misteriosa carta en la mano, tuvo de repente una extraña sensación. Era como si fuese una muñeca que por arte de magia hubiera cobrado vida. ¿No era extraño estar en el mundo en este momento? ¿Poder caminar como por un maravilloso cuento? Shere Khan saltó ágilmente por la gravilla y se metió entre unos tupidos arbustos de grosellas.
un gato vivo desde los bigotes blancos hasta el rabo juguetón en el extremo de su cuerpo liso. También él estaba en el jardín, pero seguramente no era consciente de ello de la misma manera que Sofía. Conforme Sofía iba pensando en que existía, también le daba por pensar en el hecho de que no se quedaría aquí eternamente. Estoy en el mundo ahora, pensó, pero un día habré desaparecido del todo. ¿Habría alguna vida más allá de la muerte? El gato ignoraría también esa cuestión por completo. La abuela de Sofía había muerto hacía poco. Casi a diario durante medio año había pensado cuánto le echaba de menos. ¿No era injusto que la vida tuviese que acabar alguna vez? En el camino de gravilla, Sofía se quedó pensando. Intentó pensar intensamente en que existía para que de esa forma olvidase de que no se quedaría aquí para siempre. Pero resultó imposible. En cuanto se concentraba en el hecho de que existía, inmediatamente surgía la idea del fin de la vida. Lo mismo pasaba a la inversa. Cuando había conseguido tener una fuerte sensación de que un día desaparecería del todo, entendía realmente lo enormemente valiosa que es la vida. Era como la cara y la cruz de una moneda a la que daba vueltas constantemente. Cuanto más grande y nítida se veía una de las caras, mayor y más nítida se veía también la otra. La vida y la muerte eran como dos caras del mismo asunto. No se puede tener la sensación de existir sin tener también la sensación de tener que morir, pensó. De la misma manera resulta igualmente imposible pensar que uno va a morir, sin pensar que al mismo tiempo en lo fantástico que es vivir. Sofía se acordó de que su abuela había dicho algo parecido el día en que el médico le había dicho que estaba enferma. Hasta ahora no he entendido lo valiosa que es la vida, había dicho. ¿No era triste que la mayoría de la gente tuviese que ponerse enferma para darse cuenta de lo agradable que es vivir? ¿Necesitarían acaso una carta misteriosa en el buzón? Quizá deberían mirar si habría algo más en el buzón. Sofía corrió hacia la verja y levantó la tapa verde. Se sobresaltó al descubrir un sobre idéntico al primero. Se había asegurado de mirar si el buzón se había quedado vacío del todo la primera vez. También en este sobre ponía su nombre. Abrió el sobre y sacó una nota igual que la primera. ¿De dónde viene el mundo?, ponía. No tengo la más remota idea, pensó Sofía. Nadie sabe esas cosas, supongo. Y sin embargo, Sofía pensó que era una pregunta justificada. Por primera vez en su vida, pensó que casi no tenía justificación vivir en un mundo sin preguntarse siquiera de dónde venía ese mundo. Las cartas misteriosas la habían dejado tan aturdida que decidió ir a sentarse al callejón. El callejón era el escondite secreto de Sofía. Solo iba allí cuando estaba muy enfadada, muy triste o muy contenta. Ese día solo estaba confundida. Reflexión. Muchas veces vivimos en piloto automático. Nos levantamos, trabajamos, estudiamos y seguimos una rutina sin detenernos a pensar en los grandes misterios que nos rodean. Sofía nos recuerda algo importante. La capacidad de asombrarnos es el primer paso hacia la sabiduría. Los niños suelen preguntarlo todo, pero al crecer dejamos de cuestionar las cosas porque creemos que ya conocemos las respuestas. Sin embargo, la filosofía nace precisamente cuando nos atrevemos a preguntar de nuevo.
Si hoy recibieras una carta que solo dijera ¿quién eres?, ¿qué responderías? La casa roja estaba dentro de un gran jardín, y en el jardín había muchos parterres, arbustos de bayas, diferentes frutales, un gran césped con mecedora e incluso un pequeño cenador que el abuelo le había construido a la abuela cuando perdió su primer hijo, a las pocas semanas de nacer. La pobre pequeña se llamaba Mary. En la lápida ponía: la pequeña Mary llegó, nos saludó y se dio vuelta. En un rincón del jardín, detrás de todos los frambuesos, había una maleza tupida donde no crecían ni flores ni frutales. En realidad, era un viejo seto que servía de frontera con el gran bosque, pero nadie lo había cuidado en los últimos 20 años y se había convertido en una maleza impenetrable. La abuela había contado que el seto había dificultado el paso a las zorras que durante la guerra venían a la caza de las gallinas, que andaban sueltas por el jardín. Para todos, menos para Sofía, el viejo seto resultaba tan inútil como las jaulas de conejos dentro del jardín. Pero eso era porque no conocían el secreto de Sofía. Desde que Sofía podía recordar, había conocido la existencia del seto. Al atravesarlo, encogida, llegaba a un espacio grande y abierto entre los arbustos. Era como una pequeña cabaña. Podía estar segura de que nadie la encontraría allí. Sofía se fue corriendo por el jardín con las 2 cartas en la mano. Se tumbó para meterse por el seto. El callejón era tan grande que casi podía estar de pie. Pero ahora se sentó sobre unas gruesas raíces. Desde allí podía mirar hacia afuera a través de un par de minúsculos agujeros entre las ramas y las hojas. Aunque ninguno de los agujeros era mayor que una moneda de 5 coronas, tenía una especie de vista panorámica de todo el jardín. De pequeña, le gustaba observar a sus padres cuando andaban buscándola entre los árboles. A Sofía, el jardín siempre le había parecido un mundo en sí. Cada vez que oía hablar del jardín del Edén en el Génesis, se imaginaba sentada en su callejón contemplando su propio paraíso. ¿De dónde viene el mundo? Pues no lo sabía. Sofía sabía que la Tierra no era sino un pequeño planeta en el inmenso universo. Pero, ¿de dónde venía el universo? Podría ser, naturalmente, que el universo hubiera existido siempre. En ese caso, ¿no sería preciso buscar una respuesta sobre su procedencia? Pero, ¿podía existir algo desde siempre? Había algo dentro de ella que protestaba contra eso. Todo lo que sé tiene que haber tenido un principio, ¿no? De modo que el universo tuvo que haber nacido en algún momento de algo distinto. Pero si el universo hubiera nacido de repente de otra cosa, entonces esa otra cosa tendría a su vez que haber nacido de otra cosa. Sofía entendió que simplemente había aplazado el problema. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. ¿Pero era eso posible? ¿No resultaba eso tan imposible como pensar que el mundo había existido siempre? En el colegio aprendían que Dios había creado el mundo. Y ahora Sofía intentó aceptar esa solución al problema como la mejor. Pero volvió a pensar en lo mismo. Podía aceptar que Dios había creado el universo, pero ¿y el propio Dios? ¿Qué? ¿Se creó él a sí mismo partiendo de la nada? De nuevo había algo dentro de ella que se revelaba. Aunque Dios seguramente pudo haber creado esto y aquello, ¿no habría sabido crearse a sí mismo sin tener antes un
sí mismo con lo que crear? En este caso, solo quedaba una posibilidad. Dios había existido siempre. Pero si ella ya había rechazado esa posibilidad, todo lo que existe tiene que haber tenido un principio. Caray. Vuelve a abrir los dos sobres. ¿Quién eres? ¿De dónde viene el mundo? ¿Qué preguntas tan maliciosas? ¿Y de dónde venían las dos cartas? Eso era casi igual de misterioso. ¿Quién había arrancado a Sofía de lo cotidiano para de repente ponerla ante los grandes enigmas del universo? Por tercera vez Sofía se fue al buzón. El cartero acababa de dejar el correo del día. Sofía recogió un grueso montón de publicidad, periódicos y un par de cartas para su madre. También había una postal con la foto de una playa del sur. Dio la vuelta a la postal. Tenía sellos noruegos y un sello en el que ponían Batallón de las Naciones Unidas. ¿Sería su padre? ¿Pero no estaba en otro sitio? Además, no era su letra. Sofía notó que se le aceleraba el pulso al leer el nombre del destinatario, Hilde Müller. Con copia, Sofía Amundsen, Camino del Trébol 3. La dirección era la correcta. La postal decía: Querida Hilde, te felicito de todo corazón de tu 15º cumpleaños. Como puedes ver, quiero hacerte un regalo con el que podrás crecer. Perdóname por enviar la postal a Sofía. Resulta más fácil así. Con todo cariño, papá. Sofía volvió corriendo a la cocina. Sentía como un huracán dentro de ella. ¿Quién es esa Hilde que cumple 15 años poco más de un mes antes del día en que también ella cumplía 15 años? Sofía cogió la guía telefónica de la entrada. Había muchos Müller, también algunos Nag. Pero en toda esa gruesa guía telefónica no había nadie que se llamara Müller-Nag. Volvió a estudiar la misteriosa postal. Sí, era auténtica, con sello y matasellos. ¿Por qué un padre iba a enviar una felicitación a la dirección de Sofía cuando estaba clarísimo que iba destinado a otra persona? ¿Qué padre privaría a su hija de la ilusión de recibir una tarjeta de cumpleaños enviándosela a otras señas? ¿Por qué resultaba más fácil así? Y ante todo, ¿cómo encontraré a Hilde? De esta manera, Sofía tuvo otro problema más en que meditar. Intentó ordenar sus pensamientos de nuevo. Esa tarde, en el transcurso de un par de horas, se había encontrado con 3 enigmas. Uno era, ¿quién había metido los 2 sobres blancos en su buzón? El segundo era, aquellas difíciles preguntas que presentaban esas cartas. El tercer enigma era, ¿quién era Hilde? ¿Y por qué Sofía había recibido una felicitación de cumpleaños para aquella chica desconocida? Estaba segura de que los 3 enigmas estaban de alguna manera relacionados entre sí, porque justo hasta ese día había tenido una vida completamente normal. Reflexión. La mayoría de las personas pasan toda su vida sin detenerse a pensar en los grandes misterios que las rodean. Nos acostumbramos tanto al mundo que lo dejamos de ver con asombro. Sofía descubre que quizá la pregunta más importante no es encontrar respuestas inmediatas, sino atreverse a cuestionar aquello que todos dan por hecho. Porque el verdadero comienzo de la sabiduría no es saber mucho, es aprender a maravillarse con el mundo. Nos acostumbramos tanto a existir que olvidamos lo extraordinario que es estar vivos. El sombrero de copa. Lo único que necesitamos para convertirnos en buenos filósofos es la capacidad de asombro. Sofía dio por sentado que la persona que había escrito las cartas anónimas
volvería a ponerse en contacto con ella. Mientras tanto, optó por no decir nada a nadie sobre ese asunto. En el instituto le resultaba difícil concentrarse en lo que decía el profesor. Le parecía que solo hablaba de cosas sin importancia. ¿Por qué no hablaba de lo que es el ser humano o de lo que es el mundo y de cuál fue su origen? Tuvo una sensación que jamás había tenido antes. En el instituto y en todas partes, la gente se interesaba solo por cosas más o menos fortuitas, pero también había algunas cuestiones grandes y difíciles cuyo estudio era mucho más importante que las asignaturas corrientes del colegio. ¿Conocía alguien las respuestas a preguntas de este tipo? A Sofía, al menos, le parecía más importante pensar en ellas que estudiarse de memoria los verbos irregulares. Cuando sonó la campana al terminar la última clase, salió tan deprisa del patio que Jorun tuvo que correr para alcanzarla. Al cabo de un rato, Jorun dijo: ¿Vamos a jugar a las cartas esta tarde? Sofía se encogió de hombros. Creo que ya no me interesa mucho jugar a las cartas. Jorun puso una cara como si se hubiese caído la luna. Ah, ¿no? ¿Quieres que juguemos al bádminton? Sofía mira fijamente al asfalto y luego a su amiga. Creo que tampoco me interesa mucho el bádminton. Pues vale. Sofía detectó una sombra de amargura en la voz de Jorun. ¿Me podrías decir entonces qué es lo que tan de repente es mucho más importante? Sofía negó con la cabeza. Es un secreto. Va, seguro que te has enamorado. Anduvieron un buen rato sin decir nada. Cuando llegaron al campo de fútbol, Jorun dijo: Cruzo por el campo. Por el campo, ese era el camino más rápido para Jorun, al que tomaba solo cuando tenía que irse rápidamente a casa para llegar a alguna reunión o al dentista. Sofía se sentía triste por haber herido a su amiga, pero ¿qué podía haberle contestado? Que de repente le interesaba tanto quién era y de dónde surge el mundo que no tenía tiempo de jugar al bádminton. ¿Lo habría entendido su amiga? ¿Por qué tenía que ser tan difícil interesarle por las cuestiones más importantes y de alguna manera más corrientes de todas? Al abrir el buzón, notó que el corazón le latía más deprisa. Al principio, solo encontró una carta del banco y unos grandes sobres amarillos para su madre. ¡Qué pena! Sofía había esperado ansiosa una nueva carta del remitente desconocido. Al cerrar la puerta de la verja, descubrió su nombre en uno de los sobres grandes. Al dorso, por donde se abría, ponía: Curso de filosofía. Trátese con mucho cuidado. Sofía corrió por el camino de gravilla y dejó su mochila en la escalera. Metió las demás cartas bajo el felpudo. Salió corriendo al jardín y buscó refugio en el callejón. Ahí tenía que abrir el sobre grande. Shere Khan vino corriendo detrás, pero no importaba. Sofía estaba segura de que el gato no se chivaría. En el sobre había 3 hojas grandes escritas a máquina y unidas con un clip. Sofía empezó a leer. ¿Qué es la filosofía? Querida Sofía, muchas personas tienen distintos hobbies. Unas coleccionan monedas antiguas o sellos. A otras les gustan los labores y otras emplean la mayor parte de su tiempo libre en la práctica de algún deporte. A muchas les gusta también la lectura, pero lo que leemos es muy variado. Unos leen solo periódicos o cómics, o a algunos les gustan las novelas y otros prefieren libros sobre distintos temas, tales como la astronomía, la fauna o los inventos. Aunque a mí me interesen los caballos o las piedras preciosas, no puedo exigir que todos los demás tengan los mismos intereses que yo.
Si sigo con gran interés todas las emisiones deportivas en la televisión, tengo que tolerar que otros opinen que el deporte es aburrido. ¿Hay, no obstante, algo que debería interesar a todo el mundo? ¿Existe algo que concierna a todos los seres humanos, independientemente de quiénes sean o en qué parte del mundo vivan? Sí, querida Sofía, hay algunas cuestiones que deberían interesar a todo el mundo. Sobre esas cuestiones se trata este curso. ¿Qué es lo más importante en la vida? Si preguntamos a una persona que se encuentra en el límite del hambre, la respuesta será comida. Si dirigimos la misma pregunta a alguien que tiene frío, la respuesta será calor. Y si preguntamos a una persona que se siente sola, la respuesta seguramente será estar con otras personas. Pero con todas esas necesidades cubiertas, ¿hay todavía algo que todo el mundo necesite? Los filósofos opinan que sí. Opinan que el ser humano no vive solo de pan. Es evidente que todo el mundo necesita comer. Todo el mundo necesita también amor y cuidados. Pero aún hay algo más que todo el mundo necesita. Necesitamos encontrar una respuesta a quiénes somos y por qué vivimos. Interesarse del por qué vivimos no es, por lo tanto, un interés tan fortuito o tan casual como, por ejemplo, coleccionar sellos. Quien se interesa por cuestiones de este tipo está preocupado por algo que ha interesado a los seres humanos desde que viven en este planeta. El cómo ha nacido el universo, el planeta y la vida aquí son preguntas más grandes y más importantes de quien ganó más medallas de oro en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno. La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de este tipo? Y ante todo, ¿cómo debemos vivir? En todas las épocas, los seres humanos se han hecho preguntas de este tipo. No se conoce ninguna cultura que no se haya preocupado por saber quiénes son los seres humanos y de dónde procede el mundo. En realidad, no son tantas las preguntas filosóficas que podemos hacernos. Ya hemos formulado alguna de las más importantes. No obstante, la historia nos muestra muchas respuestas diferentes a cada una de las preguntas que nos hemos hecho. Vemos, pues, que resulta más fácil hacerse preguntas filosóficas que contestarlas. También hoy en día, cada uno tiene que buscar sus propias respuestas a esas mismas preguntas. No se puede consultar una enciclopedia para ver si existe Dios o si hay otra vida después de la muerte. La enciclopedia tampoco nos proporciona una respuesta a cómo debemos vivir. No obstante, a la hora de formar nuestra propia opinión sobre la vida, puede resultar de gran ayuda leer lo que otros han pensado. La búsqueda de la verdad que emprenden los filósofos podría compararse quizá con una historia policíaca. Unos opinan que Andersen es el asesino. Otros creen que es Nielsen o Jepsen. Cuando se trata de un verdadero misterio policíaco, puede que la policía llegue a descubrirlo algún día. Por otra parte, también puede ocurrir que nunca llegue a desvelar el misterio. No obstante, el misterio sí tiene una solución. Aunque una pregunta resulte difícil de contestar, puede, sin embargo, pensarse que tiene una y solo una respuesta correcta. O existe una especie de vida después de la muerte o no existe.
A través de los tiempos, la ciencia ha solucionado muchos antiguos enigmas. Hace mucho era un gran misterio saber cómo era la otra cara de la luna. Cuestiones como esas eran difícilmente discutibles. La respuesta dependía de la imaginación de cada uno. Pero hoy en día sabemos con exactitud cómo es la otra cara de la luna. Ya no se puede creer que hay un hombre en la luna o que la luna es un queso. Uno de los viejos filósofos griegos que vivió hace más de 2000 años pensaba que la filosofía surgió debido al asombro de los seres humanos. Al ser humano le parece tan extraño existir que las preguntas filosóficas surgen por sí solas, opinaba él. Es como cuando contemplamos juegos de magia. No entendemos cómo pudo haber ocurrido lo que hemos visto. Y entonces nos preguntamos justamente eso. ¿Cómo ha podido convertir el prestidigitador un par de pañuelos de seda blanca en un conejo vivo? A muchas personas el mundo les resulta tan inconcebible como cuando el prestidigitador saca un conejo de ese sombrero de copa que hace un momento estaba completamente vacío. En cuanto al conejo, entendemos que el prestidigitador tiene que habernos engañado. Lo que nos gustaría desvelar es cómo ha conseguido engañarnos. Tratándose del mundo, todo es un poco diferente. Sabemos que el mundo no es trampa ni engaño, pues nosotros mismos andamos por la tierra formando una parte de él mismo. En realidad, nosotros somos el conejo blanco que se saca el sombrero de copa. La diferencia entre nosotros y el conejo blanco es simplemente que el conejo no tiene sensación de participar en un juego de magia. Nosotros somos distintos. Pensamos que participamos en algo misterioso y nos gustaría desvelar ese misterio. Postdata. En cuanto al conejo blanco, quizá convenga compararlo con el universo entero. Los que vivimos aquí somos unos bichos minúsculos que vivimos muy dentro de la piel del conejo, pero los filósofos intentan subirse por encima de uno de esos finos pelillos para mirar a los ojos del prestidigitador. Reflexión. En este capítulo me hizo pensar en cuánto nos acostumbramos a existir. Nos levantamos cada día, vemos el mismo cielo y seguimos nuestra rutina sin preguntarnos cómo es posible que estemos aquí. El curso de filosofía le recuerda a Sofía también que el verdadero conocimiento comienza cuando recuperamos la capacidad de asombrarnos. Tal vez la filosofía no sea tener todas las respuestas, sino no dejar de hacer preguntas. El día que dejamos de asombrarnos del mundo, dejamos de descubrir una parte de nosotros mismos. Si pudieras hacerle una sola pregunta al universo y recibir una respuesta verdadera, ¿qué preguntarías? Si te está gustando este audio, por favor, regálame un like y síguenos para escuchar la siguiente parte.